106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Ya saben, en YouTube, suscríbanse, den like, participen, interactúen, pregunten, comenten, si les gusta, si no les gusta, no importa, sin límite. Bueno, tenemos a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Amado Alejandro Báez, que es especialista en medicinas de emergencia del Mayo Clinic y en cuidados críticos de trauma de la Universidad de Harvard. También tiene experiencia como director de investigación del Gobierno Federal de los Estados Unidos y profesor titular de investigación de la UNFU. Tiene doctor en medicina, pero tiene PhD en medicina también. O sea que es doctor por encima de doctor, porque no solamente doctorado, sino que tiene otro doctorado por encima. Así que bienvenido, doctor Alejandro Báez. Vamos a conversar con nuestros oyentes. Buenos días, doctor. Buenos días y gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de poder aportar nuestro granito de arena en medio de esta tragedia. Y antes que nada, nuestro corazón y oración están con todos los dominicanos y en particular con todos esos familiares de las víctimas de esta tragedia. No, gracias a usted. Para nosotros es un privilegio tenerlo el día de hoy en el programa. Y nada, quisiéramos iniciar preguntándole cómo usted vio la respuesta de las autoridades, la capacidad, digamos, de gestión de este desastre, que evidentemente fue un incidente mayúsculo en el sentido, si lo medimos en lo que tiene que ver con la pérdida de vidas humanas, y sobre todo que fue localizado en un solo punto. Es decir, cuando tú contextualizas eso, pues te das cuenta de la magnitud del hecho y del impacto que ha tenido, y además ha consternado a toda la nación y bueno, ha tenido una repercusión internacional que también ha generado, pues evidentemente, muestras de solidaridad en otra parte del mundo. Sí, desde nuestra óptica y nos hemos mantenido en conversaciones con diferentes autoridades, diferentes grupos que dieron respuesta al incidente. Desde nuestra perspectiva, la respuesta fue excepcional. Desde el tiempo de respuesta, de los primeros respondientes, hasta la articulación interinstitucional, interagencial, la coordinación, la comunicación, todo fue un excelente, excepcional trabajo. Y eso no solamente lo digo porque realmente hay que felicitar a todos esos héroes que dieron todo por salvar vidas y por responder a esta tragedia. En particular quiero celebrar y felicitar el liderazgo del general Méndez, mi amigo, claro, un héroe dominicano, una persona con la cual República Dominicana hace mejor con personas como él. Pero el tema de hablar de la excelente respuesta también es un tema importante en esta fase que estamos ahora, y es la fase de duelo. En la medicina que yo hago, yo tengo 30 años trabajando en emergencia, medicina crítica, y enfrento quizás situaciones de muerte más que otros especialistas. Yo me he convencido que nuestro trabajo no es solamente salvar vidas o intentar de salvar vidas, sino también es acompañar a esos seres queridos de esas personas que han sufrido, de esas personas que han fallecido. Y en ese proceso de acompañarlos, hay que agarrarle la mano y hay que darle a entender que todo lo que se pudo hacer se hizo. Ese elemento es muy importante, porque quedarse con esa duda genera otro tipo de crisis encima de la gran tragedia que tienen que enfrentar. Entonces es importante puntualizar eso, que las autoridades respondieron de una forma excepcional y que no hubo recursos que no fueron utilizados para esa respuesta. Doctor, para entrar en contexto con nuestros oyentes, ¿cuál es la diferencia entre la medicina tradicional que todos conocemos, la que se hace en los consultorios y en las clínicas, versus la medicina de emergencias? Para que usted nos contextualice sobre cuáles son los aspectos particulares que eso conlleva, la medicina de emergencias. Sí, la medicina de emergencia propiamente dicha, y quizá en un momento vamos a hablar un poco de la diferencia entre emergencias
fuera del hospital y emergencias dentro del hospital. Sí, claro, eso le iba a decir. También un poquito lo que es la medicina de desastres. O sea, porque una cosa es el famoso emergenciólogo, ¿verdad? Que es el que está ahí, el que te recibe en la unidad de emergencia de los hospitales, y otra debe ser el que tiene un entrenamiento para atender desastres naturales y accidentes masivos y demás. Sí, la especialidad de medicina de emergencia se originó en el año 1968 en Estados Unidos por un proceso que se llama la transición epidemiológica. La transición económica llevó a una transición epidemiológica donde de repente enfermedades crónicas, cardiovasculares, trauma ocuparon posiciones importantísimas en la mortalidad de los habitantes de Estados Unidos en ese momento. Esas son las condiciones que llamamos tiempos sensibles. Trauma es una de esas porque existe la hora dorada del trauma. Desde el momento de un trauma mayor al momento del tratamiento definitivo no debe pasar más de una hora, según estándares internacionales, para darle las atenciones. Entonces, la medicina de emergencia fue la primera especialidad que surge como una necesidad de salud pública. Transiciones epidemiológicas, aumento de volumen en las emergencias, la necesidad de intervenciones en tiempos sensibles y la necesidad de tener costo-efectividad en la sala de emergencia. Un médico de emergencia debe de una forma autónoma manejar 80% de las condiciones que se le presentan en la emergencia, solamente debe referir un 20% o menos. De ahí, de la creación de la medicina de emergencia, que de paso ha evolucionado muchísimo en República Dominicana, hay grandes escuelas de emergenciólogos, hay miles de emergenciólogos, pero existe oportunidad de seguridad laboral que todavía hay que abordarla quizá en otro momento. De la medicina de emergencia propia, entonces evoluciona lo que es la medicina prehospitalaria y desastre o la medicina operacional. Ya eso ha evolucionado a un punto de que es una subespecialidad. Yo tengo 3 especialidades. Una es la medicina prehospitalaria y desastre, que es un board especializado en Estados Unidos. Yo tengo la especialidad de medicina de emergencia y tengo la subespecialidad de medicina crítica y trauma. Prehospitalaria y desastre es una subespecialidad propia. ¿Por qué? Porque hay una serie de competencias, de conocimiento, de entendimiento de lo que es la medicina de desastre, lo que es la parte operativa o gestión de desastre, lo que son las unidades de búsqueda y de rescate, lo que es el sistema de comando de incidente, lo que es el apoyo a cuerpos de bomberos, fuerzas especiales. Todo ese tema de esa medicina ha evolucionado con una serie de competencias muy propias y muy específicas que han conllevado en Estados Unidos a un board especializado, en otros países maestrías, posgrados y diferentes áreas de especialización, porque es lo que llamamos la medicina austera, una medicina donde tú no tienes todos los recursos que tú tienes en un hospital o en una sala de emergencia y tú tienes que aprender a trabajar con los recursos existentes y en muchas ocasiones con un volumen de pacientes exagerado. Entonces ahí vienen hasta temas éticos, lo que es el principio utilitario de ética y otros conceptos que se aplican en este tipo de medicina. ¿Se pudiese asimilar a ese médico militar que anda con, vemos en las películas y en la serie, que anda con los batallones y le da una respuesta inmediata ante un herido? O sea, anda, digamos, respondiendo a una presión inusual, sin estrés, sin el equipo necesario, porque no tiene un quirófano arriba, ¿verdad? Sino que anda con un equipo mínimo. Y a un volumen de pacientes que puede ser variar rápidamente, ¿no? Sí, la medicina de emergencia y la medicina de desastre han evolucionado mucho de lo lamentable de la medicina en guerra. Cada vez que hay guerra se aprenden lecciones. Ahora mismo hay una guerra muy complicada entre Ucrania y Rusia. Claro. Y de ahí están saliendo lecciones aprendidas en cuanto al tratamiento de shock hemorrágico, de lesiones traumáticas. Hay una similitud, por eso lo acaparamos bajo la bandera de medicina operacional. En mi trabajo previo, duramos 5 años trabajando con la segunda escuela más grande de fuerzas especiales de Estados Unidos, el Medical College of Georgia, trabajando directamente con los 18 Deltas, que son los paramédicos de fuerzas especiales, con los SOSTIs, que son los equipos especializados quirúrgicos de la Fuerza Aérea. Y realmente hay lecciones que se aprenden de guerra para aplicarlo a desastres, lecciones que se aprenden de guerra para aplicar las operaciones especiales a nivel civil. Y por eso se habla de medicina operacional como un concepto bandera. ¿Cuál es el trauma más común en este tipo de accidentes como el que se dio en el caso del Jet Set, que se pudiese asimilar, pienso yo, a
a los desastres naturales que se dan a raíz de un terremoto, por ejemplo. Me imagino que tiene mucha similitud el tipo de trauma más común que se da en este tipo de situaciones. ¿Y cuál es el elemento especial para poder atender esos traumas que tienen que estar disponibles, digamos, en las unidades de respuesta? Sí, con quizá todo el respeto moral y ético a las víctimas. Como no tengo información específica del incidente, puedo hablar en términos generales de lo que se ve en estructuras colapsadas y en terremotos, por ejemplo, que quizá es lo más generalizable. Aquí hay un punto a entender, y es que estos eventos, hay una matriz que se llama Hazard Vulnerability Analysis Matrix, o matriz de análisis de vulnerabilidad y riesgo, que define diferentes tipos de eventos. Este es un evento de baja probabilidad porque no ocurre en el día a día, ocurre de forma muy rara en el mundo entero, pero de muy alto impacto. Esta matriz lo que habla es de que hay que prepararse para todo tipo de riesgo, todo tipo de amenaza. Y parte de lo que hacemos en esa parte de preparación es entender experiencias pasadas, estudios de casos con incidentes similares. Pero cada incidente tiene su especificidad. Uno de los incidentes más recientes que tenemos en nuestra historia es el colapso estructural de Surfside en Miami Beach. Ese incidente de por sí fue muy diferente a esto. O sea, había características, era un edificio multipiso, entonces lo que se llama un colapso tipo pancake. Ocurrió en una ciudad diferente a la de nosotros, con equipos de respuesta diferentes, con un sistema de trama estructurado diferente. O sea, es difícil como generalizar la parte de respuesta y el sistema organizado. Pero en cuanto a las lesiones, hay lesiones por aplastamiento. El trauma craneoencefálico se constituye la principal causa de morbilidad y mortalidad en incidentes de este tipo. El aplastamiento produce trauma torácico, produce shock hemorrágico, produce una condición súper complicada que trabajamos con las autoridades desde el primer día alertando para tener visibilidad, que es lo que se llama el síndrome de aplastamiento, que tiene un proceso patológico diferente. El músculo se aplasta, libera potasio. Cuando se rescata esa víctima hay un tema de reperfusión y ese potasio llega al corazón y puede producir un paro cardíaco súbito, no asociado directamente a pérdida de sangre, sino asociado directamente a un aumento de potasio elevado en sangre. Pero todas esas cosas ya las hemos aprendido con porque otros vimos, incidentes. qué bueno que usted menciona eso, porque vimos algunos casos, evidentemente, como usted dice, no tenemos los detalles ni los elementos forense, ¿verdad? Para uno asegurar. Pero vimos casos de gente que salió viva, incluso habló, que estaba muy bien, llegó bien al hospital en el sentido de que estaba en sus sentidos y conversando, y de repente sufrió un paro cardíaco, como el caso se ha dicho, se ha mencionado, del ex pelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, el caso de la gobernadora también de Montecristi, que llegaron, en el caso de Octavio Dotel, se llegó al Hospital Central de la Fuerza Armada y murió a la llegada, pero iba hablando, es decir, todo luce indicar que se ajusta un poco al patrón que usted ha mencionado. Hay casos de gente también que se fue a su casa y que en su casa entonces se comenzó a complicar. Y ahí viene el otro elemento. ¿Está preparada la infraestructura de salud nuestra y de respuesta para atender eficientemente estos casos? Vimos también cómo se hacía llamado a la gente que donara sangre. ¿Esto es normal o se supone que hay un sistema de donación de sangre que, digamos, tenga la fortaleza suficiente para dar la respuesta adecuada? ¿Qué nos hace falta, digamos, para mejorar en la respuesta, reconociendo el eficiente trabajo que se hizo de parte de las autoridades del centro del COE en coordinar todo esto? Y la respuesta, yo diría que a mí me sorprendió la eficiencia con la cual el Sistema Nacional de Salud gestionó, dividiendo los pacientes, no sobrecargando los hospitales, y cómo los hospitales dieron la respuesta adecuada, y en 2 o 3 días la mayoría de los pacientes estaban ya despachados de su casa, los que no fallecieron, claro. Sí, correcto. Quizá agregando a la pregunta anterior un elemento, también existe otro proceso patológico que se llama la cardiomiopatía de Takotsubo,
o el síndrome del corazón roto, que tiene que ver mucho con un estado hiperadrenérgico de adrenalina elevada, produce un tipo de fallo en el corazón que también puede asociarse a muerte súbita. Esas cosas se ven no solamente en los sobrevivientes, sino que a veces se ve hasta en los familiares de los sobrevivientes por el tema emocional. Todas esas cosas hay que evaluarlas. En cuanto a la pregunta sobre el sistema, yo comencé tema de emergencia en el año 92 como voluntario de la Cruz Roja. Mi primer trabajo fue ser el jefe nacional de operaciones de emergencia de la Cruz Roja Dominicana. En el año 98, si se recuerdan, coincidió con el huracán George. Desde entonces, en los últimos 30 años, ha habido una evolución excepcional de lo que es nuestra capacidad de respuesta ante emergencia y desastre. Eso yo creo que se evidenció en esta semana en la respuesta a esta tragedia. Ha habido un aumento en capacidad técnica, recursos humanos, coordinación interinstitucional, intersectorial. Todo eso ha sido una serie de increíbles logros acumulados. Obviamente este gobierno ha tenido un rol importantísimo en ese elemento técnico, de infraestructura y equipamiento, pero viene ya de 2 décadas de evolución. En temas de emergencia y desastre tenemos 2 mantras que utilizamos. El primero es que tu capacidad de responder al día a día, una capacidad óptima de responder a las emergencias, traumas y demás en el día a día, es la mejor forma de prepararte para responder de una forma óptima cuando hay un evento de pacientes en masa o desastre. Entonces, nuestra capacidad de tener hospitales de trauma, un servicio 911, personal técnico preparado, coordinación interinstitucional, interhospitalaria, eso es importantísimo. Y el otro componente es el componente de los simulacros. Hay un dicho que es que si entrenas como peleas, pelearás como entrenas. Entonces, los simulacros con un componente inmersivo en hospitales, en aeropuertos, en ciudades, integrando todas esas agencias que responden, integrando los hospitales, midiendo la capacidad de respuesta es súper importante también. Existen esquemas estándar de lo que es la gestión de la emergencia, lo que se llama el sistema de comando de incidente, que lo implementamos en Dominicana en el 98 por primera vez, y se ha evidenciado de una forma, lo implementamos también para la pandemia, se implementó para esta tragedia. Es un sistema organizado que habla de unidad de comando, donde hay un comandante del incidente y una persona responsable. Esa unidad de comando habla de comando y control, habla de lo que llama el alcance de cada supervisor, habla de funciones específicas en secciones, finanzas, logística, operaciones, planificación. Por ejemplo, en operaciones médicas está el área de triaje, tratamiento, transporte, todo eso está establecido y se evidenció que eso se articuló y se implementó de una forma coherente en la respuesta a este incidente. Pero es bueno mencionar que siempre hay áreas de oportunidad y áreas de mejoría. En estos incidentes se establece lo que se llama un hot wash o un after action, un AR inmediatamente después. Ya ustedes vieron que el general Méndez, como veterano de estos temas, ya sacó su documento de evaluación el día de ayer. Existe también lo que se llama un cold wash, un lavado frío. Ya ahí se juntan todas las agencias y empiezan a entender cuáles fueron las áreas de oportunidad, cómo se puede crear una mejoría. Ese elemento tiene que ser bien pensado, no es un elemento donde se apuntan dedos y se establece culpabilidad, sino que es un elemento para mejoría continua. Es quizá el control de calidad a este tipo de incidentes. Ese documento tenemos que esperarlo, ese documento se socializa y las instituciones que responden, entonces, de una forma humilde, tienen que abordar esas áreas de oportunidad. Yo, por ejemplo, he hablado mucho antes de esto, una de las áreas que me compete es el tema de trauma. Este es un evento traumático físicamente, traumático emocionalmente también, pero vamos a hablar de la parte física. Pero resulta ser que trauma es, a nuestra opinión, el principal reto de la salud pública dominicana. El trauma en el día a día ocupa el primer lugar en la morbilidad y mortalidad del dominicano en edad productiva. Por lo tanto, el impacto socioeconómico es el más grande de todas las condiciones. Ahí por la incidencia del motor, ¿verdad, doctor? Los accidentes de vehículos de motor, la gente le llama accidente, yo lo llamo choque, porque muchas veces no es accidental. Si tú manejas temerariamente, consumes alcohol, no respetas la ley, no es un accidente. No tiene accidente.
Todos sabemos que va a pasar algo, no es accidental. Pero los choques de vehículo motor, República Dominicana ocupa el lugar número 1 en el mundo ajustado poblacional. Número 1 en el mundo. Entonces, me consta que nuestro gobierno, por el presidente Luis Abinader, el Ministerio de Salud y las diferentes instituciones, han hecho, doctor Mario Lama con el servicio, han hecho un esfuerzo impresionante en fortalecer la capacidad de respuesta de trauma a nivel nacional. Acuérdense que hay un hospital de trauma en Taiwán, en el Hospital Taiwán en Azua. Hay un hospital de trauma que se construyó en Cabarete, se está construyendo, hay otro en Higüey. Esos 3 hospitales nuevos permiten... Porque el Darío Contreras, por ejemplo, no es un hospital de trauma. Sí, Darío Contreras y el Ney Juan Bosch de la Vega. Juan Bosch de la Vega también. Existen esos hospitales, se crea una red nacional. Que no es solo ortopedia, ¿verdad? El trauma, ¿no? ¿Perdón? Digo, no es solo ortopedia, porque a veces uno piensa, ve el Darío Contreras, por ejemplo, y cree que nada más es ortopedia, ¿no? Sí, sabe que ese es un tema que estamos tratando de sensibilizar y educar. De lo último que muere un paciente de trauma ortopédico, lo que pasa es que hay un tema que se llama el sesgo de superviviente, del sobreviviente, o sesgo de supervivencia. No sé si han visto una gráfica de ingenieros evaluando los aviones de combate y tratando de fortalecer ese avión en base a los agujeritos de bala que tenía el avión. Esa es la analogía que utilizamos para hablar del sesgo de supervivencia. Esos aviones son los aviones que regresaron. Esos hoyitos no representan los hoyos que tumbaron aviones realmente y las oportunidades de mejorar la estructura de esos aviones para evitar esa tragedia a nivel de combate. Algo parecido ocurre con el tema de trauma. Nosotros vemos mucho trauma ortopédico, porque en volumen es alto, pero realmente la causa número 1 de mortalidad en trauma es trauma craneoencefálico. En nuestro grupo Trauma RD tenemos los 2 neurocirujanos especializados en neurotrauma en República Dominicana. Están colaborando con nosotros. La segunda causa de muerte es shock hemorrágico, trauma torácico también importantísimo, abdominal. Y el trauma ortopédico es importante en cuanto a volumen, pero pocas veces, a menos de que haya un trauma vascular asociado, shock hemorrágico asociado, pocas veces compromete la vida. Entonces, de esto lo que hablamos es que para fortalecer un sistema nacional de trauma y para fortalecer los hospitales de trauma, hay que tener una visión fuera de lo que es la ortopedia y entrar en lo que es una visión multidisciplinaria. Un cirujano de trauma especializado, cirujano general especializado en trauma. La primera escuela de este tipo nace en el Hospital Central de la Fuerza Armada el año antepasado. Ya hay cirujano general especializado en trauma en República Dominicana. A 2 lo enviamos a hacer un posgrado en Barcelona en terapia intensiva, porque son intensivistas también. No solamente ese tema de cirugía general con una especialidad en trauma, sino también especialista en medicina crítica de trauma, como es mi especialidad, emergenciólogo que den esa atención inicial, neurocirujano. Un centro de trauma real tiene todas las especialidades que convergen en el trauma disponibles 24/7 en el hospital. Entonces aquí tenemos que hacer un análisis, vamos a hacer una reflexión profunda e importante. Doctor. Sí. Hago un puntico y seguido ahí, porque tenemos que... Traemos la reflexión después de la pausa. Y traemos la reflexión después de la pausa. Con gusto. Vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio.